el sabor metálico de la bilis, las entrañas retorciéndose como serpientes nudo a nudo, hasta que no pude más. Me doblé sobre la palangana, vaciando lo poco que quedaba en mi estómago. Esto no era el destino que me habían prometido, ni de cerca. Me desperté envuelta en sudores fríos, y lo primero que sentí fue esa punzada aguda, esa acidez que lo quemaba todo. Eso fue hace unas semanas. Parece una eternidad, ¿verdad? Aunque sinceramente, los días aquí en la Alcazaba de Carlos a veces se mezclan. Hay tantas cosas que pasaron, tantos golpes, literal y figurativamente, que mi cabeza a veces se niega a ponerlos en orden. Volviendo a un principio, al menos, a ese día helado en mi vieja casona de Salamanca. Mis rodillas estaban doloridas y agrietadas por el frío del suelo de piedra, y mis manos, ásperas y enrojecidas, frotaban con saña las manchas de sangre de la noche anterior. La furia de mi padre, José, había sido especialmente cruel esta vez. 3 monedas de oro perdidas en una partida de dados con un mercader cualquiera de Toledo. ¿Y cómo era posible que aquello se convirtiera en mi culpa? La rabia y el alcohol siempre lo encontraban, ¿verdad? Cada respiración me recordaba las dolorosas flores moradas que florecían bajo mi camisa hecha jirones. Podía escuchar a José tropezar por los pasillos desvencijados de nuestra casona, balbuceando, exigiendo vino que no podíamos permitirnos ni en sueños. Nuestra venerable hacienda, antes orgullo de Castilla, se desmoronaba a nuestro alrededor. Igual que nuestro apellido, piedra a piedra rota, memoria a memoria olvidada. Yo, como siempre, mantenía la cabeza gacha, las manos ocupadas, con la vana esperanza de volverme lo suficientemente invisible como para evitar sus puños. Pero entonces llegaron los lobos. Los escuché antes de verlos, el estruendo de los cascos de sus caballos, el tintineo del acero, los gruñidos graves y de advertencia que hicieron que mis instintos de Omega se congelaran en un terror primitivo. El aire vibró. Sentí el olor a tierra mojada, a hierro, a poder, cuando las enormes puertas de madera de la casona, viejas y con las bisagras rotas, se abrieron de golpe. Él estaba allí, Carlos, el rey alfa de los territorios del norte, con sus ojos plateados llameando mientras me encontraban arrodillada en mi propia sangre. Y de repente todo cambió. Carlos, el rey alfa, no llamó a la puerta. Los reyes, ya se sabe, nunca lo hacen. Sus guerreros, altos y corpulentos, inundaron el salón de entrada como una marea oscura, sus armaduras brillando incluso con la escasa luz que se filtraba por nuestras ventanas rotas y sucias. Me apreté contra el marco de la puerta de la cocina, intentando desaparecer entre las sombras, algo que había aprendido a hacer tan bien que a veces me preguntaba si había olvidado cómo existir. Pero mi padre, José, ya se tambaleaba hacia adelante, su aliento apestando a vino rancio incluso al mediodía. Su Majestad, masculló, intentando una reverencia que casi lo envía de bruces al suelo mugriento. ¡Qué honor tan inesperado! Lord José, la voz del rey Alfa, era el invierno mismo, fría e inflexible. He venido a cobrar lo que se debe a la corona. 300 soberanos de oro, vencidos hace 3 lunas. Vi como el poco color que aún conservaba mi padre abandonaba su rostro. 300 soberanos. La cifra era asombrosa, imposible. No teníamos ni 300 céntimos de cobre entre nosotros, y mucho menos de oro. Mi mente, que siempre había sido buena para las cuentas, empezó a maquinar. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Su Majestad, seguro que podemos negociar las condiciones. Quizás una prórroga o un plan de pago. Las manos de mi padre temblaban mientras las retorcía, como un mendigo suplicando. La cosecha fue mala este año, y los inquilinos...
No tienes inquilinos. El rey Alfa se adentró más en el salón, sus ojos plateados registrando cada silla rota, cada tapiz manchado de agua, cada señal de la decadencia de nuestra familia. Perdiste tus últimas tierras hace 6 semanas con un mercader de lana de los territorios del este. Esta casona y el terreno sobre el que se asienta es todo lo que queda de tus propiedades. ¿Cómo sabía eso? Me abracé con más fuerza, sintiendo el dolor de los moratones bajo mis mangas. Mi padre había perdido los pastos del sur en aquella partida, y luego me había pegado durante 3 días seguidos en su furia borracha. Los recuerdos se mezclaban, se superponían. Era difícil recordar con exactitud cuánto había durado el castigo o qué día exacto había sido. ¿Fue martes o miércoles? ¿O simplemente toda una semana de dolor? Pues llévese la casona, dijo mi padre, desesperado. Vale mucho más de 300. La casona no vale nada. El tejado gotea, los cimientos están agrietados y la tierra ha sido arrasada por tu negligencia. La mirada del rey Alfa recorrió la habitación una vez más, y supe el momento exacto en que me vio. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad depredadora. No pude apartar la vista, no pude respirar, no pude hacer nada más que quedarme congelada mientras él cruzaba el pasillo en 3 largas zancadas. De cerca, era aún más aterrador de lo que las historias sugerían. Alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que le caía más allá del cuello de la camisa y un rostro tallado en granito y furia. Una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda y sus manos, esas manos que supuestamente habían arrancado la garganta del anterior rey Alfa en combate singular, se tensaban a sus costados mientras me estudiaba. ¿Quién es esta? Su voz había cambiado, se había vuelto más silenciosa y de alguna manera más peligrosa. Nadie, Su Majestad, solo una sirvienta. Mi padre se interpuso entre nosotros, pero el rey Alfa lo apartó con la facilidad con que se espanta una mosca. Ella lleva tu olor, es de tu sangre. Extendió la mano y yo me encogí violentamente. En lugar de golpearme, como esperaba, sus dedos apenas rozaron mi barbilla, inclinando mi rostro hacia la luz. Apretó la mandíbula al ver los moratones. Su hija no es nada, Su Majestad. Inútil, sin valor, se lo aseguro. ¿Cuánto pesas, Omega? La pregunta fue dirigida a mí. Sus ojos plateados nunca abandonaron mi rostro. Mi voz salió apenas como un susurro. No lo sé, Su Majestad. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? No podía recordarlo. 3 días. 4. Ayer, mentí. Oltego parpadeó en esos ojos fríos. No era calidez, exactamente, sino reconocimiento. Vio a través de mi mentira con la misma facilidad con la que vio a través de las protestas de mi padre. Soltó mi barbilla y se volvió hacia José con la expresión de un hombre que acababa de tomar una decisión. La deuda asciende a 300 soberanos de oro, Lord José. Ya que no puedes pagar en moneda, aceptaremos una compensación alternativa. Hizo un gesto hacia mí sin mirar. Me llevaré a tu hija. El mundo se inclinó bajo mis pies. No, me oí susurrar. Por favor. Ella es Omega, dijo mi padre rápidamente, desesperado. De linaje débil, probablemente estéril. Seguro que Su Majestad preferiría. Prefiero el pago por las deudas. La voz del rey Alfa cortó el parloteo de mi padre como una cuchilla el hilo de seda. Tienes 2 opciones, Lord José. Entregar a la muchacha o enfrentar la ejecución por robo a la corona. Las deudas impagas al trono se consideran traición, castigables con la muerte. Elige ahora. Mi padre me miró entonces.
Realmente me miró por primera vez en meses. Vi el cálculo en sus ojos inyectados en sangre, sopesando mi valor contra su vida. Ambos sabíamos lo que elegiría. Siempre lo habíamos sabido. Llévesela. Las palabras salieron apresuradas, aliviadas. Es suya, Su Majestad. El rey Alfa asintió una vez, un gesto brusco y definitivo. Átele las muñecas con suavidad, añadió cuando uno de sus guerreros se acercó con manos rudas. No es una prisionera, es el pago de una deuda y será tratada como tal. Las ataduras de cuero eran suaves contra mi piel, nada que ver con las cuerdas que mi padre había usado en las ocasiones en que mi desobediencia requería una lección. No opuse resistencia mientras me sacaban al patio cubierto de maleza, donde esperaban enormes caballos de guerra. El rey Alfa montó su caballo negro en un movimiento fluido, luego se inclinó. «Cabalgarás conmigo». Unas manos fuertes me levantaron como si no pesara nada, acomodándome de lado sobre su regazo. Me senté rígida en sus brazos, aterrada de tocarlo, aterrada de no hacerlo. Detrás de nosotros, mi padre, José, permanecía en el umbral, observándonos partir sin una sola palabra de despedida o protesta. A veces, en las noches de insomnio, me imaginaba que el viento era un amigo que venía a llevarme lejos de la casona. Visualizaba los campos de Castilla extendiéndose sin fin, y yo, una pequeña figura, corriendo libre, con el pelo al viento, sin golpes, sin gritos. Era una fantasía infantil, lo sé. ¿Qué iba a hacer una muchacha como yo en el mundo? Pero aún así, el simple acto de imaginarlo me daba un pequeño respiro de la realidad. Un momento fugaz de paz antes de volver a la cruda verdad del día siguiente. Mi madre, si viviera, me habría entendido. Ella también soñaba, pero de otra manera. Soñaba con dignidad. Soñaba con una vida que a mí nunca se me permitió tener. Mientras nos alejábamos del único hogar que había conocido, escuché a los guerreros murmurar entre ellos. ¿Por qué reclamaría a una omega rota de una casa deshonrada? Decía una voz grave. Está medio muerta de hambre. Mírala. El rey podría tener cualquier omega en el reino, replicó otra, y elige a esa. Cerré los ojos ante sus palabras y ante las lágrimas que amenazaban con caer. Lo que me esperara en la alcazaba del rey Alfa, me dije, no podía ser peor que lo que dejaba atrás. Entonces abrí los ojos y la vi alzarse en la distancia. La alcazaba se alzaba sobre la montaña como una corona de espinas negras, sus torres perforando el cielo gris de las montañas del norte. Incluso a kilómetros de distancia podía sentir su peso, el poder ancestral que irradiaba de sus oscuros muros de piedra. Pensé en el paso de Mariñán, en Galicia, en las leyendas de esos sitios. Aquí era donde los lobos venían a probar su fuerza o a morir en el intento. Aquí era donde la misericordia perecía y solo los implacables sobrevivían. Esta era mi nueva prisión, y el rey que me tenía en sus brazos era mi carcelero. Me había equivocado, siempre podía ser peor. El gran salón de la alcazaba estaba repleto de lobos, no en sus formas animales, pero podía sentirlos de todos modos. El poder que irradiaba cada guerrero, cada consejero, cada miembro del consejo de la manada hacía que mis instintos de omega me gritaran que me sometiera, que bajara la mirada, que me hiciera lo más pequeña y menos amenazante posible. Estaba allí, ante ellos, con mi vestido desgarrado y ensangrentado, dolorosamente consciente de mi aspecto. Una cosa rota arrastrada de los escombros de una casa deshonrada. El rey Alfa estaba junto a su trono, una mano apoyada en el brazo tallado mientras se dirigía a los lobos reunidos. He cobrado el pago de la deuda de Lord José a la corona. Esta omega residirá en la fortaleza
bajo mi protección personal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, un lobo de pelo canoso del consejo dio un paso al frente. Su Majestad, con respeto, ¿por qué traería una omega de esa estirpe a su casa? La familia de Lord José solo ha producido borrachos y deudores durante 3 generaciones. La hija no es responsable de los fracasos del padre. La voz de Carlos tenía un tono de advertencia que hizo que varios lobos se removieran incómodos. Pero seguramente hay omegas más dignas, Su Majestad. Una mujer ataviada con elegantes pieles habló, sus labios curvándose con desdén mientras me examinaba. ¿Por qué cargarse con mercancía dañada? Sentí como mi rostro ardía de vergüenza. Mercancía dañada. Eso era todo lo que era, todo lo que sería. No escucharé más preguntas sobre mis decisiones. Las palabras del rey Alfa fueron definitivas, absolutas. Ana, acércate. Una mujer mayor salió de entre los lobos reunidos. Su cabello era castaño salpicado de plata y sus ojos poseían una inteligencia astuta que no pasaba nada por alto. A diferencia de los demás, ella no me miró con desprecio. Su expresión era escudriñadora, pero no hostil. Servirás como la asistente de la Omega y su maestra en los caminos de la corte, dijo Carlos. Asegúrate de que se le den aposentos adecuados, ropa y todo lo que necesite. Como usted ordene, Su Majestad. Ana hizo una reverencia, luego se volvió hacia mí con una voz más amable. Ven, muchacha, vamos a arreglarte. Pero Carlos levantó una mano. Se sentará a mi lado en el banquete de esta noche. La manada debe ver que está bajo mi protección. Las cejas de Ana se alzaron ligeramente, sorpresa mezclada con la habitual calma. Pero ella simplemente asintió. Entonces debemos prepararla rápidamente. El banquete comienza al atardecer. Los aposentos a los que Ana me llevó eran más grandes de lo que había sido mi dormitorio entero en la casona. Un fuego ya ardía en la chimenea y una bañera de cobre humeaba con agua caliente. Lo contemplé todo, incapaz de comprender que eso estuviera destinado a mí. ¿Puedes desvestirte sola o necesitas ayuda?, preguntó Ana con practicidad. Puedo arreglármelas. Mi voz sonó ronca por la falta de uso. Ella asintió y se dio la vuelta para darme privacidad, ocupándose en extender ropa limpia sobre la cama. La amabilidad de ese simple gesto casi me rompió. Me metí en el agua caliente y me mordí el labio para no gritar cuando ésta escoció mis heridas. Ana no dijo nada sobre los moratones que debió de haber visto. Simplemente me ayudó a lavarme el cabello con un jabón que olía a lavanda y a vestirme con un vestido de suave lana gris que se sentía como el cielo contra mi piel. Por primera vez en años, parecía casi presentable. El banquete fue una tortura. Me senté junto al rey Alfa en la mesa principal mientras cientos de lobos llenaban el salón de abajo. Platos de carne asada, pan fresco, frutas con miel y ricos estofados cubrían la mesa. Mi estómago se retorcía de hambre, pero apenas pude obligarme a comer. Cada bocado parecía que podía ahogarme. Carlos se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Esos ojos plateados lo veían todo. Deberías comer. Su voz era baja, solo para mí. Estás demasiado delgada. No tengo hambre, Su Majestad. Otra mentira. Me moría de hambre, pero el miedo me había robado el apetito. No dijo nada más, pero sentí su mirada sobre mí durante toda la comida. Los lobos de abajo cuchicheaban entre ellos, sus voces llegando hasta la mesa principal. Especulaciones sobre por qué su rey reclamaría a una omega tan inútil. Rumores sobre lo que pretendía hacer conmigo. Si duraría una semana antes de que se cansara de su extraño capricho. Mantuve los ojos fijos en mi plato e intenté desaparecer.
Cuando el banquete finalmente terminó, Carlos se levantó y me ofreció su brazo. Ven, te acompañaré a tus aposentos. El paseo por los pasillos de la alcazaba se sintió interminable. Mis piernas temblaban de agotamiento y los moratones en mis costillas palpitaban a cada paso. Cuando finalmente llegamos a mi puerta, fui a abrirla, pero la mano de Carlos buscó el broche de mi capa. Me encogí violentamente, levantando los brazos para proteger mi rostro, mi cuerpo actuando por puro instinto nacido de años de violencia. Se quedó inmóvil por un largo momento. Ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, retrocedió, sus manos levantadas donde pudiera verlas. Su expresión había cambiado a algo que no podía leer. Dolor, quizás, o furia, pero nada de ello dirigido a mí. Solo iba a quitarte la capa, dijo en voz baja. Está rota y sucia. Ana te ha dejado una limpia dentro. La vergüenza me invadió. Perdóneme, Su Majestad. No quise. No tienes nada de qué disculparte. Bajó las manos pero mantuvo la distancia. Escúchame, María. Así te llamas, ¿verdad? Asentí, sorprendida de que lo supiera, sorprendida de que le importara lo suficiente como para usarlo. Estás a salvo aquí. Dentro de estas paredes, ninguna mano te golpeará, ninguna voz te regañará. Estás bajo mi protección y cualquiera que te dañe responderá ante mí con su vida. Sus ojos plateados sostenían una intensidad que me cortó la respiración. ¿Lo entiendes? Quería creerle. Una parte desesperada y rota de mí anhelaba tanto creer que la seguridad era posible, pero había aprendido demasiado bien que la amabilidad siempre era el preludio de la crueldad, que la dulzura era solo otra arma para hacer que la violencia doliera más. Entiendo, Su Majestad. Las palabras sonaron huecas, vacías de verdadera convicción. Me estudió el rostro por un largo momento y me pregunté si podía ver a través de esta mentira con la misma facilidad con que había visto a través de las otras. Luego asintió una vez y se dio la vuelta para irse. Duerme bien, María. Ana te atenderá por la mañana. Lo vi alejarse por el pasillo, sus pasos resonando en los muros de piedra, hasta que el silencio volvió a caer. Solo entonces me metí en mis aposentos y eché el cerrojo a la puerta. Me apoyé de espaldas contra la madera, deslizándome hasta sentarme en el suelo con las rodillas pegadas al pecho. El rey Alfa dijo que estaba a salvo, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que la seguridad era una ilusión y la confianza un lujo que no podía permitirme. No cometería el error de creer lo contrario. La primera bandeja de desayuno llegó antes del amanecer. Me desperté con Ana entrando en mis aposentos con comida que me hizo la boca agua a pesar de mi ansiedad. Pan caliente todavía humeante del horno, mantequilla que brillaba como el oro, miel en una pequeña jarra de barro, queso suave y manzanas en rodajas. Más comida de la que había visto en una semana en la casona. De Su Majestad, dijo Ana, dejando la bandeja junto a la cama. Ordena que te lo comas todo. Ordena. Claro, era una orden. Todo aquí sería una orden, disfrazada con palabras bonitas y gestos generosos hasta que olvidara lo que realmente era. Un pago de propiedad por una deuda. Pero comí de todos modos, porque negarme solo traería castigo, y la comida sabía a algo de un sueño que había olvidado cómo tener. Esto se convirtió en el patrón. Todas las mañanas, Ana traía el desayuno. Todas las tardes llegaba una citación. El rey Alfa deseaba pasear por los jardines. El rey Alfa deseaba mostrarme la biblioteca. El rey Alfa deseaba saber si estaba cómoda, si necesitaba algo, si los aposentos estaban lo suficientemente cálidos. Yo esperaba a que la trampa se cerrara. Nunca lo hizo. Un momento, aquí tengo que parar. ¿En serio? ¿Quién se cree esto?
Un rey lobo que viene y te reclama de una vida de miseria. Suena a cuento para niños, ¿no? Como si la vida real fuera así de sencilla. Yo pensaba que iba a ser una esclava más, una sirvienta de lujo, si acaso. Y de repente, este tipo te ofrece libros, te habla de respeto, te ofrece una seguridad que nunca has conocido. No sé, todavía hoy me cuesta procesarlo. ¿Fue una trampa? ¿Un juego? ¿O de verdad el destino puede ser así de raro? Supongo que es la diferencia entre los cuentos de hadas y la vida en los territorios del norte. Aquí hasta la esperanza viene con espinas. Siempre hay un pero, una duda. ¿Es posible ser feliz en un lugar construido sobre huesos? ¿O acaso esa es la forma en que los poderosos te domestican? Te dan una pizca de amabilidad para que olvides de dónde vienes. En fin, sigamos con esta locura. ¿Qué te gustaba hacer antes de venir aquí? Preguntó Carlos una tarde mientras paseábamos por los jardines de la fortaleza. Flores otoñales florecían en profusión salvaje a nuestro alrededor, sus colores casi dolorosos en su viveza. Llevaba la casa su majestad, cocinando, limpiando, remendando. La verdad era que había sido la sirvienta de mi padre, pero no lo dije. Antes de eso, cuando eras niña, ¿qué te traía alegría? La pregunta me sorprendió tanto que casi me tropiezo. Nadie me había preguntado por la alegría en tanto tiempo que casi había olvidado el significado de la palabra. Me gustaba leer Su Majestad cuando aún teníamos libros en la casona antes de que mi padre los vendiera. ¿Qué tipo de historias? Cuentos antiguos, leyendas de los primeros lobos, historias de reinos lejanos. Mantuve mis ojos en el camino, con miedo de mirarlo. Cosas tontas. El conocimiento nunca es tonto. Su voz contenía algo que no pude identificar. La biblioteca tiene más de 3000 volúmenes. Puedes leer lo que desees. Era un regalo. Me di cuenta de que me ofrecía un regalo, pero los regalos siempre tenían un precio, y yo había aprendido a no aceptarlos libremente. Gracias, Su Majestad. Se detuvo y se volvió para mirarme, con su expresión indescifrable. No tienes que llamarme así cuando estamos a solas. Mi nombre es Carlos. La intimidad de aquello me aterrorizó más de lo que sus órdenes jamás podrían haberlo hecho. Los nombres eran para iguales, para amigos, para personas que importaban. Yo no era ninguna de esas cosas. Como desee, Su Majestad. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero no insistió. Pasaron 3 semanas en esta extraña danza. Carlos aparecía con alguna nueva muestra de amabilidad, algún nuevo intento de hacerme salir de mí misma, y yo me retraía aún más. Esperaba a que su paciencia se rompiera, a que la máscara se cayera, a que la violencia que sabía que debía estar oculta bajo su cuidadosa cortesía saliera a la luz. La reunión del consejo fue un accidente. Yo había estado buscando la biblioteca que Ana había mencionado, tomando un giro equivocado en el laberinto de pasillos de la alcazaba. Voces resonaron desde una puerta entreabierta y me congelé al reconocer la voz de Carlos. El pago ha sido enviado a Lord José según lo acordado. 300 soberanos de oro del Tesoro Real. Mi sangre se volvió hielo. Había pagado la deuda. La había pagado por completo. Su Majestad, con respeto, podría simplemente haber confiscado la casona y las tierras. Dijo otra voz. ¿Por qué recompensar a ese borracho con oro cuando podría haberlo tomado todo? Porque quería a la muchacha, no la propiedad. La respuesta de Carlos fue objetiva. La deuda fue meramente una excusa conveniente. Es mejor que crea que la vendió a que sepa que la tomé porque elegí hacerlo. Me llevé la mano a la boca para ahogar cualquier sonido. Me había querido a mí, no como pago, no como compensación,
sino porque había elegido reclamarme. La revelación sacudió todo lo que creía entender. Huí antes de poder escuchar más, mi corazón latiendo con fuerza mientras finalmente encontraba la biblioteca. Era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo abovedado y ventanas que dejaban entrar haces de luz dorada de la tarde. Me perdí entre los libros, tratando de dar sentido a lo que había escuchado. Creía que te encontraría aquí. Me di la vuelta para encontrar a Carlos de pie en el umbral. Se había cambiado de sus túnicas formales de consejero a ropa más sencilla, y su cabello estaba suelto sobre sus hombros. Así parecía más joven, menos rey y más hombre. Perdóneme, Su Majestad, no quise entrometerme. No te estás entrometiendo. Te dije que la biblioteca era tuya para usar. Se acercó, sus ojos escaneando las estanterías. ¿Has encontrado algo interesante? Estaba mirando las historias antiguas. Los cuentos de los primeros lobos que podían cambiar de forma a voluntad. Sostuve el tomo antiguo con cuidado. Mi madre solía contarme estas historias antes de morir. Algo se suavizó en su expresión. ¿Qué edad tenías cuando la perdiste? 8. La palabra salió más pequeña de lo que pretendía. Cayó enferma un invierno y nunca se recuperó. Después de su muerte, mi padre comenzó a beber y a apostar, y a perder todo lo que ella había intentado construir. Lo siento. Y sonó como si realmente lo sintiera. Mi padre fue asesinado en un desafío por el trono cuando yo tenía 16 años. Entiendo lo que es perder al padre que lo mantenía todo unido. Por primera vez, realmente lo miré. No al rey Alfa con su poder, sus guerreros y su alcazaba de piedra negra, sino a Carlos, que había perdido a su padre demasiado joven y había heredado una corona que quizás no había querido. El libro dice que los primeros lobos podían correr bajo las estrellas y sentirse verdaderamente libres, dije en voz baja. Yo solía soñar con eso, con ser lo suficientemente fuerte como para huir de todo lo que dolía. Y ahora estoy aquí, y no sé lo que se supone que debo ser. Se supone que debes ser tú misma. Extendió la mano lentamente, telegrafiando su movimiento para que no me encogiera, y tomó el libro suavemente de mis manos. Todos estos cuentos que tanto amas tienen algo en común. Los héroes siempre corren hacia algo, no lejos de ello. Quizás no estás destinada a correr en absoluto. Quizás estás destinada a quedarte y descubrir de lo que eres realmente capaz. Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras en agua quieta. Antes de que pudiera detenerme, me encontré preguntando, ¿por qué me reclamaste de verdad? Me miró a los ojos con esa mirada inquietantemente directa. Porque cuando te vi arrodillada en tu propia sangre, tratando aún de ser invisible a pesar de todo, vi fuerza. El tipo de fuerza que sobrevive cuando debería romperse. El tipo de fuerza que haría una reina digna. No soy una reina. Las palabras salieron mitad risa, mitad sollozo. Soy una omega rota que ni siquiera puede desayunar sin miedo. Eres alguien que ha sobrevivido a cosas que habrían destruido a lobos menores. Su voz era feroz, llena de convicción. Eso no es debilidad, María. Eso es poder esperando ser reclamado. Algo dentro de mi pecho se abrió, solo un poco, y antes de que pudiera detenerlo, me reí. No un sonido amargo o temeroso, sino algo genuino, sorprendido y casi real. Carlos me miró como si hubiera realizado algún tipo de milagro. Deberías reír más a menudo, dijo en voz baja. Te sienta bien. No supe qué decir a eso, así que no dije nada en absoluto. Pero esa noche, cuando Ana trajo mi cena,
Comí cada bocado sin que el miedo me retorciera el estómago en nudos. Quizás, pensé, la seguridad no era una ilusión después de todo. Quizás era algo que simplemente tenía que aprender a reconocer. El olor a carne asada me produjo arcadas. Apenas llegué a la palangana antes de que mi estómago se vaciara, vomitando hasta que no quedó nada más que bilis y vergüenza. Ana me sostuvo el cabello con manos experimentadas, su expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó en voz baja. 3 días. Me limpié la boca con una mano temblorosa. Pensé que quizás la comida era demasiado fuerte. No estoy acostumbrada a comer tan bien. Ana no dijo nada, pero vi algo parpadear en sus ojos. Conocimiento, comprensión. El miedo se arrastró por mi columna como la escarcha. ¿Qué pasa? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. ¿Estoy enferma? ¿Es algo de mi padre? No estás enferma, muchacha. Ana me guió hasta la cama, sus manos suaves pero firmes. ¿Cuándo fue la última vez que sangraste? La pregunta me tomó por sorpresa. Intenté recordar, pero los días desde la reclamación se habían mezclado en un flujo interminable de esperanza cautelosa y terror persistente. No estoy segura. Antes de venir aquí, quizás, mis ciclos nunca han sido regulares. El hambre y el estrés pueden, y has estado con el rey Alfa. No fue una pregunta. La noche de la reclamación. Mi recuerdo de ella existía solo en fragmentos, pedazos rotos de un mosaico que no podía armar por completo. Carlos cargándome hasta sus aposentos después del banquete. Su voz baja y tranquilizadora, pidiendo un permiso que yo estaba demasiado asustada para negar. Una dulzura que no había esperado, que no sabía que era posible. Un dolor que se transformó en algo más, algo para lo que no tenía nombre. Una vez, susurré, solo aquella primera noche. No me ha llamado desde entonces. Una vez es suficiente. La voz de Ana era suave pero segura. Necesito ir a buscar a la sanadora. No salgas de estos aposentos. Se fue antes de que pudiera protestar, dejándome sola con una verdad que no estaba lista para enfrentar. Mis manos se movieron hacia mi vientre, todavía plano bajo la tela de mi vestido. Algo estaba creciendo allí. Alguien. Un niño concebido con miedo y desesperación, unido a un alfa que apenas conocía y en quien no confiaba. Un hijo que me atraparía aquí para siempre. La sanadora era una loba anciana llamada Sofía, su rostro surcado por 100 años de sabiduría y sus manos firmes con certeza. Me examinó con eficiente rapidez, haciendo preguntas que apenas escuché a través del rugido en mis oídos. 6 semanas, quizás 7, sentenció Sofía finalmente. La criatura es fuerte. Puedo oír sus latidos, débiles pero constantes. ¿Estás segura? Mi voz sonó distante, como si viniera de otra persona. He dado a luz a más de 300 cachorros en mi vida, muchacha. Estoy segura. El rostro curtido de Sofía se suavizó ligeramente. Necesitarás descansar más, comer bien, evitar el estrés. Este es un momento delicado. Evitar el estrés. Casi me reí de lo imposible que era aquello. ¿Lo sabe el rey Alfa?, le pregunté a Ana después de que Sofía se marchara. Todavía no, pero debe ser informado de inmediato. Ana comenzó a recoger sábanas limpias, sus movimientos decididos. Querrá aumentar tu protección, asegurarse de que tengas todo lo que necesitas. No. La palabra salió brusca, desesperada. Todavía no. Por favor. Ana se detuvo y se volvió para mirarme de frente. Muchacha, no puedes esconder esto de él. Sentirá los cambios en ti en cuestión de días, si no los ha notado ya. Y este es su heredero. Tiene derecho a saberlo. Lo sé.
Me abracé a mí misma, tratando de mantener unidas las piezas que sentía que se desmoronaban. Solo necesito tiempo para entenderlo yo misma primero. Por favor, Ana, unos días más. Ella me estudió por un largo momento, luego asintió a regañadientes. 3 días, no más. Después de eso se lo diré yo misma, si tú no lo haces. Pero Carlos descubrió la verdad antes de que pasaran 3 días. Me desperté a la mañana siguiente para encontrarlo de pie en mis aposentos, con su expresión oscura como una tormenta inminente. Ana se movía nerviosamente cerca de la puerta, retorciéndose las manos con una ansiedad inusual. Deberías habérmelo dicho inmediatamente. Su voz era fría, una furia controlada que hacía que mis instintos de Omega me gritaran que me sometiera. Perdóneme, Su Majestad, solo me enteré ayer y yo... No tú, me interrumpió, sus ojos plateados fijos en Ana. Tú sabías y me lo ocultaste. La muchacha necesitaba tiempo para... La muchacha lleva a mi heredero y está bajo constante amenaza de lobos que desearían verla dañada. La voz de Carlos se elevó ligeramente. La primera vez que lo había escuchado realmente enfadado. Cada momento que no lo supe fue un momento en que ella estuvo vulnerable. Ana inclinó la cabeza. Perdóneme, Su Majestad. La despidió con un gesto brusco. Y de repente nos quedamos solos. Me pegué a las almohadas, un viejo instinto gritándome que su enfado pronto se volvería físico. Pero él simplemente se quedó allí, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas mientras controlaba sus emociones. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era tranquila. ¿Estás bien? La pregunta me sorprendió. Sí, Su Majestad. ¿Está bien la criatura? La sanadora dice que sí. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Cuando se sentó en el borde de la cama, me encogí, pero no me aparté. Su mano se extendió flotando sobre mi vientre sin tocarlo del todo. ¿Puedo? Asentí sin confiar en mi voz. Su palma se posó sobre mi estómago, cálida e increíblemente suave. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Duplicaré los guardias fuera de tus aposentos, dijo finalmente. No pasearás por los terrenos sin escolta. Ana te traerá las comidas, y la sanadora te examinará cada 3 días. Eso no es necesario. Es necesario. Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad feroz. Llevas el futuro de esta manada. Nada importa más que mantenerte a ti y a esta criatura a salvo. ¿Lo entiendes? Comprendí que ya no era solo una propiedad. Era un recipiente, un medio para un fin. La criatura en mi vientre era valiosa. Yo era simplemente el cuerpo que la albergaba. Entiendo, Su Majestad. Algo parpadeó en su rostro. Dolor, quizás, o frustración. Su mano se movió de mi estómago para acariciar mi mejilla con una ternura inesperada. No estoy enfadado contigo, María. Estoy enfadado porque enfrentaste este miedo sola cuando nunca más deberías tener que enfrentar nada sola. Su pulgar rozó mi pómulo, apenas un susurro de contacto. No solo llevas a mi heredero, estás bajo mi protección, y eso significa algo para mí. Tú significas algo para mí. Las palabras se asentaron en mi pecho junto con el secreto que llevaba en mi vientre. Mis instintos de Omega vibraron con reconocimiento, con la profunda certeza de que este alfa era digno, de que protegería, proveería y apreciaría lo que era suyo. Pero mi mente, marcada por años de traición, susurraba que la confianza era un lujo que no podía permitirme. Gracias, Su Majestad. Las palabras sonaron huecas, insuficientes. Retiró su mano y se puso de pie, la pared de formalidad volviendo a su lugar. Descansa ahora. Haré que Ana te traiga el desayuno en breve.
Casi llegaba a la puerta cuando volví a encontrar mi voz. «Carlos», se giró, la sorpresa clara en su rostro al ver que había usado su nombre. «La criatura», dije en voz baja. «¿Estás contento?» Su expresión se transformó en algo que no pude leer. Alegría quizás, mezclada con miedo y una determinación feroz. Contento no empieza a describirlo. Volvió al lado de la cama y me besó la frente con una reverente dulzura. «Me has dado algo que nunca pensé que tendría. Una familia, un futuro más allá de la guerra, la sangre y el deber». Luego se fue, dejándome sola con el secreto que ya no era ningún secreto y la aterradora certeza de que empezaba a querer el futuro que él me ofrecía. Aunque sabía que querer cosas siempre había sido el camino más corto para verlas destruidas. El envenenamiento ocurrió el primer día de la 10ª semana. Ana me trajo mi comida del mediodía como de costumbre. Un faisán asado con hierbas, pan fresco y verduras guisadas que olían divinamente. Comí con avidez. Mi apetito finalmente regresaba después de semanas de náuseas matutinas. Una hora después, me retorcía de agonía mientras mis entrañas se anudaban. «¡Busca a la sanadora!». Ana ladró a los guardias que estaban fuera de mi puerta. «Ahora». Sofía trabajó rápidamente, forzando hierbas amargas por mi garganta que me hicieron vomitar todo lo que había comido. El alivio fue inmediato, pero incompleto. Mi estómago se acalambró durante horas después, y el rostro de la sanadora estaba grave mientras examinaba los restos de mi comida. «Belladona», sentenció con severidad, «no lo suficiente como para matar, pero sí para dañar. Unos cuantos bocados más, y podrías haber perdido a la criatura». La rabia de Carlos era una cosa viva cuando se enteró. Recorrió la alcazaba como una tormenta invernal, interrogando al personal de cocina, a los guardias, a los sirvientes. Todos los que habían tocado mi comida fueron interrogados bajo amenaza de ejecución. No surgió ninguna respuesta. Sin embargo, quienquiera que me hubiera envenenado había cubierto sus huellas con pericia. «Manuel», ordenó Carlos a su beta, un lobo de anchos hombros con ojos amables y porte de guerrero. «Encuentra a quien hizo esto. No me importa cuánto tiempo tome, ni qué métodos debas emplear. Encuéntralo». Manuel había sido el amigo más cercano de Carlos desde la infancia, el hermano que había elegido en lugar del que le había nacido. Si se podía confiar en alguien para mi seguridad, era en él, o eso creíamos. El segundo incidente ocurrió una semana después. Caminaba por las murallas del este con Ana, disfrutando del aire otoñal y la vista de las montañas. La piedra bajo mis pies se movió sin previo aviso. Sentí cómo el pasillo se desmoronaba. Sentí que me caía hacia el patio, 3 pisos más abajo. Unas manos fuertes me atraparon la muñeca en el último momento. Uno de los guardias me arrastró de nuevo a salvo, mientras Ana gritaba pidiendo ayuda. Me quedé sin aliento en tierra firme, mi corazón amenazando con salirse del pecho, una mano apoyada protectoramente sobre mi vientre. «El mortero estaba comprometido», dijo el guardia con gravedad, examinando la sección rota. «Alguien cinceló la unión entre las piedras. Esto fue deliberado. Carlos triplicó mi guardia después de eso. No podía dar 3 pasos sin que los guerreros me siguieran como sombras. No podía dormir sin lobos armados apostados fuera de mis aposentos. La fortaleza que había empezado a sentirse como un santuario se transformó de nuevo en una prisión, aunque una diseñada para mantener el peligro fuera en lugar de mantenerme a mí dentro. «Alguien dentro de estas paredes quiere que mueras», dijo Carlos sin rodeos durante una reunión privada en su estudio. Manuel estaba a su lado, con la expresión preocupada. «Así que necesitamos descubrir quién antes de que lo logren. Quizás sería más fácil si simplemente me fuera»,
dije en voz baja. Si soy el objetivo, eliminarme. No, la voz de Carlos fue absoluta. No te irás. Eres mía para protegerte, y no fallo en mis deberes. Mía. La palabra me provocó un escalofrío que no tuvo nada que ver con el miedo. La visita diplomática del Alfa Ricardo ocurrió durante el acercamiento de la luna de sangre. Llegó con 20 guerreros, todos marcados por la batalla y peligrosos, solicitando una audiencia para discutir disputas fronterizas y acuerdos comerciales. Carlos no tuvo más remedio que recibirlo con la ceremonia adecuada, aunque la tensión irradiaba de cada lobo en el gran salón. Ricardo era todo lo que Carlos no era. Donde Carlos ejercía su poder con tranquila autoridad, Ricardo lo llevaba como un arma destinada a intimidar. Alto y fuertemente musculoso, pero con un rostro marcado por cicatrices y unos ojos que no se perdían nada, examinó la alcazaba con desprecio apenas disimulado. Rey Alfa Carlos, dijo, su voz resonando por el salón. Había oído rumores de cambios en su casa. Veo que no eran exagerados. Su mirada me encontró donde yo estaba sentada junto al trono de Carlos, y sentí su evaluación como un toque físico. Olfateó el aire deliberadamente, sus labios curvándose en una sonrisa que me hizo la piel de gallina. Una omega, anunció lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Y lleva a su hijo, si mi nariz no me engaña. ¡Qué doméstico! Mi compañera no es asunto tuyo, Ricardo. La voz de Carlos contenía una advertencia que cualquier lobo sensato habría escuchado. Pero Ricardo no era sensato. Era ambicioso y cruel, y veía debilidad donde Carlos veía fuerza. Claro, claro. Disculpe mi curiosidad. La sonrisa de Ricardo se amplió. Simplemente es sorprendente ver al poderoso rey Alfa tan completamente domado por una hembra, especialmente una de linajes tan cuestionables. La hija de Lord José, ¿no es así? Oí que la vendió para saldar deudas de juego. El salón quedó en silencio. Todos los lobos presentes contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Carlos. El linaje de mi compañera es irrelevante. Carlos se puso de pie lentamente y la temperatura de la habitación pareció descender. Lo que es relevante es que está bajo mi protección, y cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Elige tus próximas palabras con cuidado, Ricardo. Por un momento pensé que Ricardo seguiría presionando. Luego se rió, rompiendo la tensión con una jovialidad forzada. Ningún insulto intencionado, se lo aseguro. Simplemente me parece curioso cómo pueden cambiar las circunstancias. Una omega débil se convierte en la compañera de un rey, y un rey guerrero se convierte en niñero de hembras preñadas. Quizás los rumores sobre su creciente blandura tienen algún fundamento después de todo. La reunión concluyó poco después, pero el daño estaba hecho. Escuché los susurros extenderse por la alcazaba como veneno por las venas. El rey Alfa se había ablandado. Estaba controlado por una omega débil. Su atención estaba dividida entre el deber y la domesticidad, y eso lo hacía vulnerable. Ricardo se marchó 3 días después, pero sus palabras quedaron atrás como una maldición. Manuel, el beta, se acercó al estudio de Carlos esa noche, con la expresión preocupada. Encontré pruebas de espías dentro de la alcazaba. Alguien ha estado enviando información a Ricardo durante meses. Detalles sobre nuestras defensas, rotaciones de guardias, y se detuvo, sus ojos desviándose hacia mí. Detalles sobre la Omega. ¿Quién? La voz de Carlos era mortalmente tranquila. Todavía no estoy seguro. Los mensajes estaban codificados, la letra disfrazada, pero estoy cerca de descubrir su identidad. Dame 3 días más. Carlos asintió. 3 días.
Luego purgaremos esta alcazaba de traidores y nos prepararemos para lo que sea que Ricardo esté planeando. Pero Manuel no tuvo 3 días. Desapareció durante una cacería a la mañana siguiente. En un momento estaba cabalgando junto a Carlos por los bosques del norte. Al siguiente había desaparecido como si el bosque lo hubiera tragado entero. Su caballo regresó sin él, su silla vacía y manchada de sangre. Encontraron su espada rota en el suelo y señales de una lucha, pero ni cuerpo, ni rastro que seguir, nada más que preguntas sin respuesta. El dolor de Carlos era algo terrible de presenciar. Había perdido a su hermano en todo menos en sangre, y la pérdida le había arrancado algo que quizás nunca sanaría. «Ricardo lo tiene», dijo Carlos esa noche, de pie junto a la ventana de mis aposentos, donde había venido buscando... ¿qué? ¿Consuelo? ¿Comprensión? Esto es un mensaje, una advertencia de que puede llegar a cualquiera, llevarse a cualquiera, incluso a los más cercanos a mí. Me levanté de la cama y me acerqué a él, mi mano encontrando la suya en la oscuridad. Entonces debemos estar listos para lo que venga después, dije en voz baja. Miró nuestras manos unidas, luego mi rostro, sus ojos plateados reflejando la luz de la luna, y algo más profundo, algo feroz, protector y posesivo. «No dejaré que te tenga», dijo Carlos, y sonó como una promesa. «Cueste lo que cueste, haga lo que tenga que hacer, te mantendré a salvo a ti y a nuestra criatura». Le creí. Quizás por primera vez desde que me había reclamado, realmente creí que este alfa me defendería de cualquier cosa, incluso si eso significaba ir a la guerra. El cuervo llegó al amanecer, negro como una maldición contra el cielo gris. Observé desde mi ventana cómo rodeaba la fortaleza 3 veces antes de posarse en el alféizar de la sala del consejo. «Un mal presagio», murmuró Ana cuando lo vio. Los cuervos que daban 3 vueltas traían mensajes de traición o muerte. Los guardias me trajeron la carta 1 hora después. Llevaba el sello de mi padre. La cera agrietada y descolorida como todo lo demás relacionado con su nombre. Mis manos temblaron al abrirla. Una parte de mí todavía desesperada por una palabra de afecto del hombre que me había criado. Lo que encontré en su lugar fue un veneno más potente que la belladona. «Mi queridísima hija, he descubierto verdades terribles que debo compartir, aunque me duela romper las ilusiones en las que has estado viviendo. Carlos, el rey Alfa, no es el hombre honorable que crees que es. La deuda que afirmó que le debía fue fabricada, una mentira diseñada para robarte de tu legítimo hogar. He obtenido testimonios de los mercaderes que presenciaron nuestras apuestas. La verdadera deuda era de 30 soberanos, no 300. Carlos manipuló los registros, sobornó a los funcionarios y orquestó todo para reclamarte para sus propios propósitos. No eres su compañera, María. Eres su yegua de cría, un recipiente para llevar herederos que te quitará en el momento en que nazcan. He hecho arreglos con aliados de confianza que pueden sacarte de esa fortaleza antes de que sea demasiado tarde. Hay un sirviente llamado Manuel que ha accedido al ayudar. Él conoce la verdad de los engaños de Carlos y te guiará a un lugar seguro. Vuelve a casa, hija. Déjame enmendar mis errores. Déjame protegerte como debí haberte protegido todo este tiempo. Tu devoto padre, Lord José. La carta se cayó de mis dedos inertes. Manuel. La carta mencionaba a Manuel, quien había desaparecido durante la cacería, quien había estado investigando a los espías dentro de la fortaleza, quien había sido el amigo más confiado de Carlos. ¿Y si Manuel no había sido capturado? ¿Y si había huido? Viejos miedos surgieron como espectros de una tumba que quería haber sellado.
Cada acto de bondad que Carlos me había mostrado se reexaminó a través de la lente de la manipulación. El cortejo cuidadoso, los toques suaves, la espera paciente. ¿Y si todo había sido calculado? ¿Y si yo no era más que lo que mi padre afirmaba, un recipiente reproductor disfrazado con palabras bonitas y falsas promesas? Mi mano se movió hacia mi vientre, donde la criatura crecía más fuerte cada día. El heredero de Carlos, el futuro de su linaje. Quizás eso era todo lo que había sido para él. Me encontré moviéndome por los pasillos de la alcazaba sin pensarlo conscientemente. La carta apretada en mi puño como evidencia en un juicio. Los guardias se pusieron a mi paso, pero apenas los noté. Solo tenía un destino en mente. Las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe bajo mis manos, chocando contra la piedra con un estruendo que silenció toda conversación. El consejo estaba reunido, 2 docenas de lobos alrededor de Carlos, mientras él discutía defensas fronterizas y estrategias militares. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras avanzaba, mi miedo transformándose en una rabia que quemó toda precaución. «Es verdad». Mi voz resonó en el techo abovedado, temblorosa pero clara. ¿Era la deuda una mentira? Carlos se levantó lentamente de su trono, su expresión indescifrable. «María, este no es el momento. ¿Era la deuda una mentira?» Grité las palabras esta vez, toda pretensión de control hecha añicos. ¿La fabricaste para robarme? ¿No soy más que un recipiente para llevar a tus herederos? El consejo estalló en murmullos. Carlos descendió del estrado con deliberada lentitud, sus ojos plateados nunca apartándose de los míos. «¿Quién te dijo esto?» Su voz era peligrosamente tranquila. Arrojé la carta a sus pies. «Mi padre tiene pruebas. Testimonios de testigos de que la deuda era de 30 soberanos, no de 300. Manipulaste todo para reclamarme, y yo estaba demasiado rota y desesperada para cuestionarlo». Carlos recogió la carta y la leyó en silencio. Cuando terminó, algo terrible parpadeó en su rostro. No culpa, no vergüenza, sino una furia tan profunda que hizo que el aire a su alrededor brillara con una violencia apenas contenida. «Tráiganme los registros de la deuda», ordenó. «Todos ellos, ahora». Un escriba salió corriendo de la sala y regresó momentos después con un libro de contabilidad encuadernado en cuero y varios pergaminos enrollados sellados con marcas oficiales. Carlos los extendió sobre la mesa del consejo, haciéndome un gesto para que me acercara. «Léelos tú misma». Su voz era fría, formal, nada que ver con los tonos suaves que usaba cuando estábamos a solas. Cada apuesta, cada pérdida sucia, cada marca de testigo y sello de magistrado. 2 años de deudas de juego que tu padre acumuló en 6 territorios diferentes. Mis ojos recorrieron las páginas con creciente horror. 20 soberanos perdidos con un mercader de lana, 45 con un juglar ambulante, 30 con un herrero de un pueblo del este. Los números crecían a medida que avanzaban las fechas. La desesperación de mi padre aumentaba con cada pérdida. Al final, la suma era asombrosa. 317 soberanos de oro, 17 más de lo que Carlos incluso había reclamado. «Estos están atestiguados por magistrados en cada territorio», continuó Carlos, su dedo trazando los sellos oficiales. «La firma de tu padre aparece en cada contrato. La deuda era real, María. Cada moneda de ella. Miré la evidencia ante mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las páginas. Pero él dijo que tenía testimonios. Tu padre es un mentiroso y un borracho que te vendería una segunda vez si se le diera la oportunidad».
La voz de Carlos fue áspera, brutal en su honestidad. La pregunta es, ¿le crees a él o crees lo que está escrito ante ti en registros que no pueden ser falsificados? No lo sé, susurré. No sé qué creer ya. Entonces permíteme simplificarte esta elección. Carlos se giró para dirigirse al consejo reunido, su voz llevando autoridad absoluta. Yo, Carlos Blackwood, rey alfa de los territorios del norte, juro ante mi manada y ante los antiguos dioses que nunca le he mentido a esta Omega. La deuda era real. Mi reclamo sobre ella era legítimo, y cada palabra que le he dicho ha sido verdad. Se volvió hacia mí, y vi algo crudo y herido en sus ojos plateados. Pero también juro esto, si deseas irte, no te detendré. No eres mi prisionera, María. Nunca lo has sido. Si crees que soy el monstruo que tu padre afirma, entonces vete. Proporcionaré una escolta segura a donde desees, y no haré ningún reclamo sobre la criatura que llevas, más allá de asegurar que se le provea. La sala del trono quedó en silencio. Todos los lobos presentes miraron a su rey con sorpresa. Un alfa no liberaba lo que era suyo, especialmente no a una compañera que llevaba a su heredero. Iba en contra de todos los instintos, de todas las leyes de su naturaleza. Pero Carlos estaba ante mí, ofreciéndome la libertad, y me di cuenta con una claridad devastadora de que esta era la prueba definitiva, no de su honor, sino de mi confianza. Miré los registros de la deuda extendidos ante mí, los sellos oficiales y las marcas de los testigos que no podían ser falsificados. Pensé en los meses que había pasado en esta fortaleza, en el cortejo paciente de Carlos y su cuidadosa dulzura, en la forma en que se había echado hacia atrás cada vez que me encogía, me había dado espacio cuando lo necesitaba. Me había ofrecido amabilidad cuando la crueldad habría sido más fácil. Luego pensé en mi padre, José, quien me había golpeado por quemar la cena y me había vendido para pagar sus deudas, quien nunca me había preguntado si estaba bien, a salvo o feliz, quien ofrecía rescate solo ahora, cuando le servía a sus propósitos. Había pasado toda mi vida creyendo que no valía nada. Quizás era hora de creer algo diferente. La carta menciona a Manuel, dije en voz baja. Dice que me ayudaría a escapar, pero Manuel desapareció durante la cacería. La expresión de Carlos se ensombreció. Manuel estaba investigando a los espías en nuestra fortaleza. Si tu padre sabía que mencionarlo, significa que mi padre está trabajando con Ricardo. La revelación me golpeó como un golpe físico. El envenenamiento, el pasillo desmoronándose, todo ello. Están intentando matarme. Y cuando eso falló, intentaron manipularme para que huyera. Levanté la vista hacia Carlos, hacia este alfa que me había reclamado y me había enseñado lo que la seguridad podía sentirse. No me voy. Algo en su expresión se abrió. Carlos, no me voy, repetí, más fuerte esta vez. Me acerqué al fuego del consejo que ardía en su gran hogar y arrojé la carta de mi padre a las llamas. El pergamino se prendió al instante, enroscándose y ennegreciéndose hasta que no quedó nada más que ceniza. Mi padre tomó su decisión cuando me vendió. Ahora yo tomo la mía. Me volví para enfrentarme a los lobos reunidos, estas poderosas criaturas que habían cuestionado mi valía desde el momento en que llegué. Soy María, compañera del rey Alfa Carlos, y llevo el futuro de esta manada. Mi voz no tembló. Cualquiera que amenace ese futuro me amenaza a mí, y no huiré de las amenazas. Ya no. Carlos cruzó la distancia entre nosotros en 3 zancadas y me atrajo a sus brazos, su rostro hundido en mi cabello. Lo sentí temblar, sentí la profundidad de la emoción que luchaba por contener.
Eres la persona más valiente que he conocido, susurró contra mi sien, y te juro que seré digno de la confianza que me has dado. Por primera vez desde que me había reclamado, lo abracé y me aferré con fuerza. Había elegido a mi alfa. Ahora enfrentaríamos juntos cualquier oscuridad que viniera. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais huido con la incertidumbre, con una promesa vacía, o habríais apostado por lo que sentíais que empezaba a ser vuestro hogar? ¿Aún con el miedo acechando? Manuel regresó 3 horas después de que quemara la carta de mi padre. Lo encontraron desplomado en las puertas de la alcazaba, más muerto que vivo. Su cuerpo era un lienzo de tortura, dedos rotos, costillas destrozadas, cortes que supuraban infección. Pero respiraba y sus ojos mostraban una urgencia desesperada mientras los guardias lo llevaban al gran salón. Carlos y yo seguíamos en la sala del trono cuando lo trajeron. Entonces di un grito ahogado al verlo, este fuerte guerrero reducido a una ruina sangrante. La expresión de Carlos se endureció en algo terrible y frío. Manuel. La voz de Carlos no tenía calidez ni amistad. Apenas vives. Manuel tosió, con sangre salpicándole los labios. Su Majestad, necesito... Debo decirle, dime por qué nos traicionaste. La mano de Carlos se movió hacia la espada en su cadera. La carta te mencionaba por tu nombre. Estabas trabajando con Ricardo y Lord José. Dame una razón para no ejecutarte donde yaces. Porque necesita advertirte primero, dije en voz baja, acercándome a pesar del instinto protector de Carlos de mantenerme atrás. Algo en los ojos de Manuel hablaba de un remordimiento genuino, un miedo real. Déjale hablar. La mirada de Manuel encontró la mía, y vi una vergüenza tan profunda que era casi doloroso presenciarla. Mi hermana, Ricardo se llevó a mi hermana hace 2 lunas. Dijo que la mataría lenta y creativamente a menos que le diera información sobre las defensas de la alcazaba, sobre usted. La confesión flotó en el aire como humo de una pira funeraria. Le di las rotaciones de guardias, los puntos débiles en las murallas, detalles sobre los aposentos de la Omega. La voz de Manuel se quebró. Pensé que podría controlarlo. Pensé que podría darle información inútil mientras buscaba a mi hermana. Pero él lo sabía. Siempre supo cuándo mentía. Y la hirió para castigar mis engaños. Así que le dijiste la verdad, dijo Carlos rotundamente. Nos vendiste a todos para salvar una vida. ¿Sí? Manuel no se inmutó ante la condena. Soy un traidor y un cobarde, y merezco la muerte. Pero primero, debes saber que Ricardo planea atacar esta noche durante la luna de sangre, cuando nuestro poder disminuye. Que tiene 200 guerreros reunidos. Usarán el pasaje oculto bajo la muralla este que yo le revelé. Vienen a matar a la Omega y a la criatura que lleva para quebrarte antes de tomar tu trono. La luna de sangre, la única noche cada mes en que la fuerza de los hombres lobo disminuía, cuando el cambio de forma se volvía doloroso e incompleto. El peor momento posible para defenderse de un asalto coordinado. ¿Cuánto tiempo tenemos? La voz de Carlos era puro mando ahora. La calidez que había llegado a conocer, enterrada bajo capas de evaluación táctica. 3 horas hasta la salida de la luna, quizás 4 antes de que ataquen. Manuel intentó incorporarse y falló, colapsando de nuevo con un gemido de dolor. Mi hermana ya está muerta. Ricardo me mostró su cuerpo antes de liberarme. Todo lo que hice, cada traición, fue en vano. Sentí una simpatía inesperada atravesar mi miedo. Manuel había tomado decisiones terribles, pero las había tomado por amor.
por su familia. ¿Quién era yo para juzgar eso cuando casi había cometido el mismo error al confiar en las mentiras de mi padre? Carlos, dije en voz baja, misericordia. Todos los lobos en el salón se volvieron para mirarme. Una omega pidiendo misericordia para un traidor era algo inaudito, posiblemente incluso traicionero. Los ojos plateados de Carlos se encontraron con los míos, y vi la lucha allí. La justicia lidiaba con la compasión, el deber con la comprensión de que la desesperación podía convertirnos a todos en monstruos. Tu rango es despojado, sentenció Carlos finalmente. Nunca volverás a servir en mi guardia. Nunca ocuparás un puesto de honor dentro de esta manada, pero vivirás, y cuando esto termine, abandonarás estas tierras y nunca regresarás. María ha hablado por ti, y no negaré la primera petición de mi compañera. Los ojos de Manuel se llenaron de lágrimas. Gracias, Su Majestad, gracias. Guárdate tu gratitud. Si sobrevivimos a la noche, quizás desees que te hubiera concedido una muerte más rápida. Carlos se volvió hacia sus guerreros reunidos. Sellen el pasaje este, dupliquen los guardias en todas las murallas, muevan a la Omega al santuario subterráneo y estacionen 20 guerreros en su entrada. Tenemos 3 horas para prepararnos para la guerra. La alcazaba se transformó en un caos organizado. Los guerreros se armaron con armas con filo de plata y acero bendecido. Los arqueros tomaron posiciones en las murallas. Los lobos mayores y los niños fueron conducidos a las cámaras más profundas. Ana apareció a mi lado, su rostro sombrío con determinación. Ven, muchacha, necesitamos llevarte a un lugar seguro. Pero yo dudé. Mis ojos encontraron a Carlos al otro lado del salón, mientras coordinaba las defensas con sus comandantes. Parecía cada centímetro el rey guerrero, pero pude ver la tensión en sus hombros, el miedo que no expresaría, miedo a perder todo lo que había construido, miedo a perderme a mí. «Te veré cuando esto termine», le grité. Cruzó la distancia entre nosotros y me besó con desesperada intensidad, una mano acunando mi rostro mientras la otra presionaba mi vientre donde crecía nuestra criatura. «Te quiero», dijo, las palabras fieras y crudas. Debía haberlo dicho antes. «Te quiero, María, y destrozaré a cualquiera que intente quitarte de mí». Las palabras se asentaron en mi pecho como miel tibia. «Yo también te quiero». Luego se fue, y Ana me arrastraba por los pasillos hacia el santuario subterráneo, mientras descendíamos escaleras de piedra que serpenteaban profundamente bajo la fortaleza, pasando cámaras de almacenamiento y armerías, hasta que llegamos a una puerta reforzada custodiada por 20 guerreros de rostro sombrío. «Nada atravesará esta puerta», dijo su capitán. «Por nuestras vidas, su gracia, nada te alcanzará». El santuario era una única cámara grande iluminada por lámparas de aceite, amueblada con provisiones destinadas a mantener a los supervivientes de un asedio. Ana me hizo sentarme en uno de los catres mientras revisaba que las reservas de agua y comida fueran adecuadas. Arriba, escuché los primeros sonidos de la batalla, aullidos y gritos, el choque de acero contra acero, el estruendo de cientos de guerreros chocando en una colisión violenta. La luna de sangre debía haber salido. «Prevalecerá», dijo Ana, aunque sus manos temblaban mientras me servía agua. «El rey Alfa nunca ha perdido una batalla». Entonces los gritos se acercaron. La puerta del santuario se sacudió bajo un impacto masivo. 1, 2, 3 veces. Escuché a nuestros guardias gritar. Escuché los sonidos húmedos del combate. Escuché caer cuerpos. Ana me empujó detrás de ella, un pequeño cuchillo apareciendo en sus manos curtidas. La puerta se abrió de golpe.
Los guerreros de Ricardo la inundaron, sus armaduras oscuras con sangre que no era suya. Habían cortado a 20 guardias como trigo bajo una guadaña. A su cabeza estaba un bruto enorme, con ojos fríos y un propósito aún más frío. La Omega, gruñó. Lord Ricardo la quiere muerta. Ana se abalanzó sobre él con su cuchillo, pero él la golpeó con el revés de la mano por toda la habitación, como si no pesara nada. Ella chocó contra la pared y se deslizó hacia abajo, inconsciente o muerta. Entonces no había nadie entre los asesinos, y yo excepto el aire vacío y mi propio terror. Mi instinto de Omega me gritó que me sometiera, que expusiera mi garganta y que el final fuera rápido, que aceptara que era débil, inútil, destinada a ser destruida por los más fuertes que yo. Pero debajo de esos instintos algo más se agitó, algo feroz, primitivo y absolutamente reacio a morir. Llevaba a la hija de Carlos, nuestra hija. De alguna manera sabía que era una hija. Lo sentía con una certeza profunda. Y nadie iba a matarla. Nadie iba a robarle su futuro, su oportunidad de vivir, su derecho a existir. Nadie. El asesino se abalanzó y sentí que el cambio comenzaba. Mis huesos se quebraron y se reformaron, mi piel ondulándose mientras el pelaje brotaba. Por primera vez en mis 19 años, mi loba emergió. No la forma Omega pequeña y tímida que había esperado, sino algo más grande, algo plateado y gruñendo, y absolutamente letal. Con todo me encontré con la carga del asesino con los colmillos al descubierto y la furia desatada. La batalla por mi vida había comenzado y no me iría gentilmente a esa noche oscura. Lucharé. Mi loba era fuego plateado y furia encarnada. El primer asesino murió con la garganta entre mis mandíbulas, su sangre caliente y con sabor a cobre dulce en mi lengua. El segundo cayó bajo mis garras, que eran más largas y afiladas de lo que cualquier Omega debería tener. El tercero intentó correr, y lo derribé por detrás, el instinto maternal transformándose en una salvaje protección. Habían venido a matar a mi hija. Morirían por esa presunción. Más guerreros se precipitaron por la puerta rota del santuario, pero los enfrenté con dientes y rabia. Mi loba era más grande de lo que debería ser, más fuerte de lo que permitía la genética Omega. Quizás era la criatura que llevaba la que me prestaba su fuerza, y quizás era simplemente que finalmente había dejado de creer que era débil. Luché como una criatura poseída, y el suelo del santuario se tiñó de rojo con la sangre de aquellos que me habían subestimado. Entonces el propio Ricardo apareció en el umbral. Era enorme en su forma de lobo, negro como la medianoche con ojos que brillaban con una inteligencia cruel y ámbar. Un alfa en su mejor momento, marcado por la batalla y vicioso. Debería haberme aterrorizado hasta la sumisión. En cambio, le lancé un gruñido desafiante que resonó en las paredes de piedra. Ricardo rió, el sonido emergiendo como un oscuro retumbar de su pecho. Me rodeó lentamente, buscando debilidad, la sumisión Omega que debería haber sido inevitable. Pero había pasado 19 años sometiéndome a la violencia. Había terminado de inclinarme ante los monstruos. Chocamos en un choque de pelaje y colmillos que sacudió el santuario. Él era más grande, más fuerte, más experimentado. Pero yo luchaba por algo que él no podía entender. No territorio, ni poder, ni orgullo, sino por el pequeño latido que crecía bajo mi propio corazón, por el derecho de mi hija a vivir. Ricardo me empujó contra la pared, sus mandíbulas chasqueando hacia mi garganta. Me retorcí y rasgué sus costados expuestos con mis garras, extrayendo sangre. Aulló de rabia y dolor lanzando su peso contra mí.
Mis costillas se quebraron bajo el impacto y sentí el sabor de la sangre en mi boca, pero no cedí. Me agaché bajo su siguiente ataque y fui por su vulnerable abdomen, mis colmillos hundiéndose profundamente. Intentó sacudirme, pero me aferré con fuerza desesperada. Mis mandíbulas encontraron su garganta y mordí con toda la fuerza que tenía. Su sangre llenó mi boca mientras su tráquea colapsaba bajo mis dientes. Me aferré incluso mientras se retorcía, incluso mientras sus garras rasgaban mis costados hasta que sus forcejeos se debilitaron y finalmente se detuvieron. Ricardo cayó y yo me puse de pie sobre su cuerpo, mi hocico goteando rojo, mi pecho jadeando con agotamiento y dolor. Mi forma de loba vaciló y sentí el cambio revertirse mientras me desplomaba junto al cadáver de mi enemigo. Así es como Carlos me encontró. Entró por la puerta del santuario con 20 guerreros a su espalda, todos ellos fatigados por la batalla y ensangrentados por la lucha de arriba. Se congeló ante la escena. El enorme cuerpo de Ricardo enfriándose en el suelo, rodeado por los cadáveres de sus asesinos, y yo acurrucada, desnuda, en medio de la carnicería, con mis manos apretadas protectoramente sobre mi vientre. María. Mi nombre era una oración, una pregunta y pura maravilla, todo a la vez. Nuestra hija vive, susurré. La mantuve a salvo. Entonces la oscuridad me reclamó y no supe nada más. Pero me desperté 3 días después para encontrar a Carlos durmiendo en una silla junto a mi cama, su mano agarrada a la mía. Ana se movía cerca. El alivio inundó su rostro curtido cuando vio que mis ojos se abrían. ¿La criatura? Pregunté de inmediato. Fuerte y sana, me aseguró Ana. La sanadora dice que no le hiciste ningún daño, aunque te fracturaste 4 costillas y perdiste suficiente sangre para matar a un lobo menor. Curas rápidamente para una omega. Ya no soy solo una omega, dije en voz baja, y sentí la verdad de ello en mis huesos. Ahora soy algo más. Eres Luna, dijo Carlos, despertándose al oír mi voz. Sus ojos plateados estaban enrojecidos por el agotamiento y el alivio. Mataste a Ricardo y destrozaste el clan Colmillo Sombreado. Sin su alfa, se dispersaron como hojas al viento. La batalla ha sido ganada, María. Tú la ganaste. Las siguientes 3 lunas pasaron en un borrón de curación y preparación. La alcazaba se recuperó del asalto, enterrando a los muertos y honrando a los guerreros que habían defendido nuestras murallas. Manuel fue exiliado como Carlos había prometido. Se le dieron suministros y monedas suficientes para empezar de nuevo lejos de estas tierras. Lo vi partir sin arrepentimiento, entendiendo que la misericordia a veces era su propia forma de justicia. Mi vientre se hinchó a medida que se acercaba la primavera, creciendo más de lo esperado. La sanadora me examinó con creciente entusiasmo hasta que finalmente pronunció lo que sospechaba. Gemelas, su gracia. Llevas 2 hijas gemelas, 2 hijas, 2 futuros en lugar de uno, 2 oportunidades para construir el mundo que se me había negado. El parto llegó con el equinoccio de primavera, durando desde el atardecer hasta el amanecer. Traje a mis hijas al mundo con Carlos sosteniendo mi mano, su rostro húmedo por las lágrimas mientras las sostenía por primera vez. Eran perfectas, diminutas y feroces, con pulmones que podían sacudir las vigas cuando lloraban. Las nombramos Aria y Luna, por la canción y la luna, por la belleza y el poder. La manada celebró durante 7 días y 7 noches. Lobos de todos los territorios vinieron a presenciar el nacimiento de las herederas del rey Alfa y a conocer a la Omega que había matado a Ricardo en combate singular. Los recibí en el gran salón con mis hijas en brazos y Carlos a mi lado,
Ya sin miedo a su juicio, la ceremonia de coronación tuvo lugar al 8º día. Me arrodillé ante los ancianos de la manada mientras colocaban la corona de luna sobre mi cabeza. Un círculo de plata y piedras lunares que había pertenecido a la madre de Carlos y a su abuela antes que a ella. Carlos tomó mis manos y pronunció los antiguos votos que nos unirían no por deuda u obligación, sino por elección y amor. Te reclamo como mi compañera ante los antiguos dioses y la manada, no como propiedad sino como socia, no como posesión sino como igual. ¿Aceptas este vínculo libremente entregado? Acepto, dije, mi voz fuerte y clara. Te reclamo como mi compañero, mi alfa, mi rey elegido. Ofrezco este vínculo libremente y lo honraré todos mis días. La manada aulló su aprobación y me convertí en reina luna, no por circunstancias, sino por derecho ganado con sangre y defendido con coraje. Mi primer acto como luna fue establecer nuevas leyes en todos los territorios. Ninguna omega podría ser golpeada, vendida o comerciada como propiedad. Se construirían santuarios en todas las regiones donde los vulnerables pudieran encontrar seguridad y protección. Se proporcionaría educación y capacitación completas para que todos los lobos, sin importar su estatus, pudieran aprender a defenderse. Mis hijas heredarían un mundo donde ninguna omega necesitaría limpiar sangre de suelos de piedra con la esperanza de volverse lo suficientemente invisible como para sobrevivir. La noticia de mi padre me llegó una fría mañana, 6 lunas después de mi coronación. Lord José había sido encontrado muerto en las ruinas de su casona, una botella de vino envenenado junto a su cuerpo. Algunos dijeron que fue suicidio, incapaz de vivir con la vergüenza de sus fracasos. Otros susurraron que fueron los aliados de Ricardo castigándolo por el papel que desempeñó en su derrota. No sentí nada cuando me enteré, ni dolor ni satisfacción, solo un reconocimiento distante de que el hombre que me había dado la vida ya no estaba en ella. Ana preguntó si deseaba organizar los ritos funerarios, pero yo negué con la cabeza. Él tomó sus decisiones, que la tierra lo reclame como desee. Esa noche me paré en las murallas de la alcazaba al atardecer con Carlos a mi lado, observando cómo el cielo se pintaba de tonos dorados y carmesí. Nuestras hijas dormían plácidamente en las cámaras reales de abajo, custodiadas por guerreros que morirían antes de permitir que les llegara el daño. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Carlos en voz baja, de cómo cambió tu vida cuando te reclamé. Pensé en la muchacha que había sido, rota y aterrorizada, creyéndose inútil. Pensé en la mujer en la que me había convertido, coronada y amada, madre y reina, protectora de quienes no podían protegerse a sí mismos. No me arrepiento de nada, dije, apoyándome en su calor. Me diste la oportunidad de convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Construí un reino a partir del sufrimiento, Carlos. Nuestras hijas heredarán fuerza en lugar de miedo. Y eso hace que cada momento doloroso valga la pena soportarlo. Me besó la sien y nos quedamos juntos, observando cómo caía la noche sobre el reino que habíamos defendido y que seguiríamos defendiendo hasta nuestro último aliento. ¿Y ahora qué? Pues sigo aquí, en la alcazaba de Carlos. Miro a mis hijas, a la vida que hemos construido. ¿Fue el final feliz que uno se imagina en los cuentos? No. La vida es una cosa complicada, llena de sombras y de luces. A veces siento que hice lo correcto, otras que me lancé a un abismo del que todavía no sé si he salido del todo. Es mi vida, con sus grietas y sus cimientos de piedra, con las cicatrices que me recuerdan de dónde vengo. No es perfecta, pero es real. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa?